Gusto de saludarles. Digo yo, nos hemos saludado muy temprano, pero ahora estamos en el estudio B de Polar Comunicaciones y sus distintas plataformas. No nos hemos dado cuenta cómo ha transcurrido el tiempo. Nosotros comenzamos en el mes de febrero, cuando parecía lejano, ¿no? El 11 de abril. Apuntábamos al 11 de abril inicialmente, ahora es 10 y 11 de abril. Las elecciones, como tenemos acá, elecciones en Chile, gobernadores, alcaldes, constituyentes, concejales. 2 días de manera excepcional por el COVID que nos ha golpeado tan rudamente, que nos golpeó a nosotros aquí en Magallanes. Afortunadamente hemos logrado bajar los números, han mejorado las estadísticas, hemos cambiado de fase a partir del día de ayer, fase 3, pero el resto de Chile está severamente golpeado, de Puerto Montt al norte, Santiago fundamentalmente, Gran Valparaíso, la región del Biobío, Coquimbo. En fin, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que respetar todos los protocolos, seguir con el lavado de manos, el alcohol gel, la mascarilla, la distancia, yo digo física y no social, la distancia física, ¿no? Para que sigamos avanzando. Pero bueno, estamos en este estudio B y yo decía, lejano parecía el mes de febrero, el momento de las elecciones, y hoy es el último programa que hacemos candidato-candidata, porque ya comienzan los debates. Vamos a invitar a los candidatos a debatir, a intercambiar opiniones, porque el rol de los medios de comunicación, el rol de la radio, el rol de la televisión es poder informar, que la gente conozca por qué votar y por quién votar el próximo 10 y 11 de abril. Porque uno llega en un momento determinado a la conclusión, no vale la pena votar por cualquiera. ¿Quién me interpreta en mis anhelos? En estos anhelos que buscan, al final del camino, solamente la dignidad y la felicidad a la gran mayoría, a la totalidad de quienes habitamos en esta casa grande, cuyos cimientos van a ser construidos en esta nueva constitución política de la República de Chile, del Estado de Chile. El próximo lunes tenemos un debate imperdible, de las 10 de la mañana a mediodía. Vendrán los 3 candidatos a alcalde. El alcalde, que hoy no está en ejercicio, porque la ley le impide continuar hasta el último día, entonces estará como candidato Claudio Radonich, el alcalde de Punta Arenas, y quienes aspiran llegar al municipio. Lucho Legaza, profesor de lenguaje, profesor de castellano, para mí los viejos, el profesor de castellano, Lucho Legaza Soto, y el enfermero Arturo Díaz, que es actual concejal, que pretende ser alcalde de la ciudad. Estarán ellos el próximo día, lunes, a las 10 de la mañana. Y hoy tengo el gusto de tener aquí en este set televisivo a quien representa también a la Coordinadora Social de Magallanes. Es profesor de lenguaje, profesor de castellano del Liceo Salesiano San José, Pablo Cifuentes Bladilo. Está con nosotros, joven profesor. Un gusto, bienvenido. Muy buenos días para quienes nos ven en directo, nos escuchan a esta hora, y buenas noches para los que nos verán a las 23. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias, Vladimiro. Muy contento de estar aquí compartiendo este espacio, la verdad, agradecido de esta posibilidad. Una cosa que estábamos conversando recién con las personas aquí en el estudio, que para nosotros como candidatos independientes muchas veces es difícil contar con los espacios de visibilización de nuestras propuestas, programáticas. No contamos muchas veces también con los recursos necesarios para poder llegar a los medios de propaganda. Entonces, todo espacio de conversación, todo espacio que nos permita poner sobre la mesa nuestras temáticas, nuestras convicciones y también estos sueños compartidos, estos sueños colectivos de los que tú también hablabas, es sumamente necesario, sumamente importante. Así que muy contento por primera vez en este estudio y gracias por el espacio. Pablo, ¿qué te llevó a presentarte como candidato a la Convención Constituyente? Primero, en una primaria, entiendo, ¿verdad?, en la Coordinadora Social de Magallanes. Mira, yo creo que es importante decir que esto es un proceso largo y gradual. No es que yo me despierte un día y diga, ya, voy a ser candidato, sino que en realidad viene a ser como la desembocadura de un proceso que viene y nace ya con fuerza desde el momento del estallido social, el 18 de octubre del 2019, en que muchas personas, ya no solamente desde el mundo de la educación, de donde yo vengo, salimos a la calle porque teníamos convicciones de que había cosas que podían mejorar y que podían ser diferentes.
Y en ese espacio nos empezamos a encontrar y nos empezamos a reconocer. Tú me hablas en plural, nos empezamos a encontrar, nos empezamos a conocer, y este no es una decisión de un día para otro. Exacto. ¿Con quién venías trabajando? A ese punto quería llegar. Justamente en ese espacio de movilización y de transformación que fuimos entendiendo, nos empezamos a reconocer con otras personas, docentes, gente del mundo de la educación, que vimos en estas posibilidades de cambio a través de la Constitución, que se podía mejorar, por un lado, la educación, que es lo que nosotros nos estaba moviendo y nos estaba activando en ese momento, pero también a través de la educación poder cambiar la sociedad. Entonces vimos que había un camino constituyente por delante en el cual teníamos que hacernos parte. No podíamos quedar fuera de eso, y empezamos a trabajar a través de la Red Autónoma de Profesoras y Profesores de Magallanes, que nace y se conforma a partir de este movimiento social, y junto a ellos y junto a ellas empezamos también a activar primero a trabajar por el apruebo, a hacer una campaña informativa, educativa, que la gente entendiera por qué era necesario y por qué era tan importante revisar esta Carta Magna y por qué revisar las reglas del juego, y de qué manera a través de ella podíamos transformar algunas cosas, ¿cierto? Y luego, con esta red de profesoras y profesores, llegamos a participar también con la Coordinadora Social de Magallanes, que en su momento llegó a tener cerca de 40 organizaciones sociales que estaban trabajando también por el apruebo, y finalmente desembocó esto en levantar candidatura, una precandidatura en su momento, que nos permitiera poner el tema de la educación como uno de los temas principales en este proceso, y obviamente ampliar de esa manera la discusión, y ya nos instalamos con fuerza en este sentido. ¿Cómo ha sido posible hacer campaña? Por varias razones te hago la consulta. Hay una razón de pandemia, que ya es una manera distinta de hacer campaña. Y lo otro, que tú representas a la Coordinadora Social de Magallanes, vale decir, no tienen orgánica, carente de recursos. ¿Cómo se hace una campaña? Con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, con mucho ingenio, y con ganas de hacer las cosas también. La verdad es que, efectivamente, si bien nosotros no tenemos una estructura jerárquica que nos permita tener una organización quizás un poco más potente, como si lo tienen otro tipo de estructuras, sí podemos decir que contamos con muchas voluntades. Ya cuando estamos trabajando con cerca de 30, 40 organizaciones sociales, hay manos para hacer cosas, hay gente que tiene ideas, hay gente con ganas de participar, y si bien, como te digo, no contamos con recursos de repente para pagar una brigada, para pagar gente que salga a volantear, sí tenemos muchas voluntades coordinadas y ganas de cambiar estas cosas. O sea, realmente creo que hemos hecho un trabajo que es transparente, un trabajo que ha sido muy honesto y de cara a la ciudadanía. Una de las cosas que más nos preguntan cuando estamos en la calle, nos dicen, ya, pero ¿ustedes de qué partido son? Y nosotros decimos, no, nosotros no somos de ningún partido, somos gente que viene del mundo comunitario, gente que viene del mundo social, gente que viene del trabajo en el territorio, y queremos involucrarnos en eso porque no podemos quedarnos fuera. ¿Tú te habías desplegado antes en algo similar, en el trabajo social, no sé, en una junta de vecinos, en el club deportivo, con tus pares, con los profesores? Me llama la atención que ustedes tienen ¿cómo se llama el frente de profesores que tienen? La Red Autónoma de Profesores. La Red Autónoma de Profesores. De profesores y profesoras de Magallanes. De profesores y profesoras de Magallanes. Red Autónoma de Profesores y Profesoras de Magallanes. No tienen nada que ver con el colegio. ¿Discrepan de la política del colegio de profesores, por ejemplo? No discrepamos. La verdad es que tenemos bastantes puntos en común junto al colegio de profesores. Hemos trabajado también en conjunto en foros de educación, hemos procurado levantar contenido en común, ¿ya? Pero obviamente tenemos orgánicas que son diferentes. El colegio de profesores tiene una larga trayectoria de luchas en las demandas principalmente sindicales y por condiciones laborales para el profesorado, pero nosotros quisimos activar desde una vereda distinta, que tiene que ver con una mirada de la pedagogía crítica. Nosotros dijimos, hay que cambiar conceptos en cuanto a la educación que tengan que ver con cómo podemos transformar la sociedad desde una mirada educativa, desde una mirada pedagógica. Nosotros creemos que las aulas pueden ser espacios de transformación. Entonces, si cambiamos la lógica en cómo nos relacionamos al interior de las escuelas, a través, insisto, de cambiar miradas, cambiar conceptos, cambiar los paradigmas que estamos instalando allí, podemos hacer muchísimos cambios. Y lo cual no se contradice ni tampoco choca con las demandas y el trabajo que viene haciendo el Colegio de Profesores hace muchos años, con quienes también mantenemos un contacto bien directo. Evidentemente que en la Constitución tu mirada esencialmente, ¿no?, debe estar puesta en la educación. ¿Cómo hacemos de la educación un derecho universal? ¿Ah? ¿Cómo logramos una mejor educación? Una educación de calidad, porque mucho se habla del derecho a la educación, pero no cualquier educación. Tenemos que aspirar a una educación de calidad, una educación pública de calidad. Yo quiero conocer cuál es la mirada que tú tienes, cuál es la educación que quieres para Chile, producto de esta experiencia
de el hacer clases, de estar en el aula todos los días con los niños, con los jóvenes de nuestra ciudad. Correcto, sí, mira, creo que una de las principales críticas que le podemos hacer al sistema educativo que tiene nuestro país es que es un modelo que es profundamente segregador y estratificado, ¿ya? Y obviamente en la Constitución están sentadas las bases que permiten ese tipo de educación que tenemos hoy en día. En primer lugar, sabemos que hoy la Constitución le da al Estado un rol que es un rol subsidiario. Eso, para la gente que nos está escuchando, significa que el Estado solamente se va a meter en aquellos espacios donde los privados no están llegando, ¿cierto? Entonces, lamentablemente en educación esa lógica no funciona, porque la educación no puede funcionar como un negocio, no puede funcionar como un mercado más, en el cual quienes tengan el dinero para pagar van a recibir una muy buena educación, ¿cierto? O una mejor educación, y el Estado en realidad va a llegar con algunos recursos que son bastante precarizados a la educación o al sistema público para aquellos que no van a pagar, en el fondo no son clientes. Y como no son clientes, que aporten en el fondo a este modelo económico, no es un negocio interesante, no vale la pena invertir allí, ¿cierto? Entonces el Estado, nosotros creemos que debe asumir un rol que sea garante de derechos. Para eso hay que entender también la educación como un derecho fundamental. Hoy en día una cosa curiosa es que en la Constitución no se establece el derecho a las personas a recibir una educación. Lo que sí establece la Constitución es el derecho a poder levantar proyectos educativos, que es el derecho de libertad de enseñanza, ¿cierto? Que en el fondo funciona como una especie de libertad de mercado. Y también establece el derecho preferencial de los padres a escoger la educación para sus hijos. Pero en ninguna parte dice que la persona tiene el derecho a recibir una educación. Ni mucho menos habla de una educación de calidad, ni tampoco establece ninguna base al respecto. Simplemente de que si cualquier persona quiere levantar un proyecto educativo, puede hacerlo y el Estado no se lo puede impedir, y también que los padres pueden elegir eso. Un proyecto, ¿no?, para ampliar el abanico de posibilidades, ¿no?, y para mejorar la institucionalidad educacional del Estado, para tener una mejor educación. Los estudiantes de la enseñanza pública en el gobierno de Michelle Bachelet. Y se ha comenzado paulatinamente con la desmunicipalización en algunas regiones, en algunas ciudades, no con los mejores resultados, ¿no? Hay aprehensiones, por ejemplo, aquí en Magallanes. Yo no sé si ustedes se han reunido a estudiar lo que viene, cómo se va a traspasar la educación desde la municipalidad al nuevo servicio de educación pública. Entonces, justo llega este cambio sustancial en la educación, pretendido ya desde hace mucho tiempo, cuando ustedes se preparan para escribir una nueva constitución. Este proyecto este proyecto de ley aprobado en el Congreso y que ya está en marcha, buscando una mejor educación pública, ¿es la que ustedes pretenden mejorar? ¿O lisa y llanamente darle la posibilidad al Poder Legislativo, porque serán ellos definitivamente los que tendrán que hacer una nueva ley que mejore las condiciones de la educación pública y donde se agregue lo que no está, una educación de calidad? Mira, creo que para responder esa pregunta es súper necesario tener claro el punto que yo te mencionaba anteriormente. Efectivamente existe una iniciativa hoy en día que permite mejorar ciertas condiciones o que pretende mejorar ciertas condiciones con respecto a la educación pública, pero mientras no se cambie el modelo de fondo, esos esfuerzos también son bastante ineficaces. Cambias la figura quizás de una corporación municipal por un sistema o un servicio local de educación, ¿cierto?, que depende del ministerio, del Estado propiamente tal, pero en realidad la lógica de fondo sigue siendo exactamente la misma. Sigue siendo esta lógica subsidiaria en la cual el Estado va a poner pocos recursos, mientras que se permite que haya una educación de mercado que tiene este sistema subvencionado, ¿cierto?, particular subvencionado, y este sistema particular que también tiene esta estratificación. ¿Tú terminarías con los colegios subvencionados por el Estado? Mira, yo creo que es importante que haya primero que todo una mirada estatal del tipo de educación que debemos tener, y que toda otra forma de educación también esté supeditada a esa mirada estatal de la educación que vamos a tener. Yo no creo que sea un problema 100% los colegios particulares subvencionados, creo que pueden existir, pero deben estar sometidos a el principio educativo del Estado. Es decir, si van a jugar con nuestros recursos, lo van a hacer con nuestras reglas, ¿cierto? Y eso es algo que hoy en día no existe. Y creo que también, si es que van a ser particulares subvencionados, deberían ser también bajo el principio de gratuidad, que es el que hoy sí está funcionando, o gradualmente avanzando hacia ello. A ver, yo creo que es súper importante decir que cuando nosotros hablamos de que queremos una educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, no sexista, colaborativa,
no se trata de que queramos ponerle trabas o prohibiciones al mundo privado. Y esa es una gran confusión que muchas veces se nos presenta. Sino que lo que estamos hablando acá es de cuál va a ser el deber del Estado. ¿Qué es lo que el Estado tiene que ofrecer para aquellas personas que no pueden acceder a esa otra educación? Hoy cumple el Estado con el rol fiscalizador, con los recursos que el Estado pone a la educación privada, porque hay que hacer la diferencia, la educación particular subvencionada y la particular, donde evidentemente tendrán siempre el legítimo derecho de continuar. Lo que yo digo, que la educación pública tenga las posibilidades de alcanzar el nivel que hoy tienen los colegios particulares, ¿no? Exactamente. Bueno, y esa es una de las cosas que nosotros creemos que es importante, que si bien es posible que existan estos particulares subvencionados, creemos que el foco principal debe estar puesto en la educación que es pública, 100% pública, porque es allí donde el Estado debe tener la responsabilidad primera, ¿ya? Los otros tipos de emprendimientos educativos, que no me gusta decirlo así, pero en el fondo son eso, pueden estar presentes también, pero siempre y cuando tengamos cubierta la primera necesidad, que es poder brindarle a todas las personas un nivel de calidad que sea a la altura del tipo de país que queremos tener. Bueno, el sueño, ¿verdad? Y en los países, o con los países a los que nosotros pretendemos siempre compararnos, que son los países desarrollados, tienen una excelente educación pública, que todos quieren llegar a la educación pública, y donde los profesores son considerados como factor preponderante en el desarrollo de sus países. Son los profesionales mejores rentados en los países desarrollados, por la importancia que tiene la educación. Entonces, claro, existe la libertad de elegir, pero son tan buenos los colegios del Estado que la gran mayoría va y busca los colegios del Estado. Hoy tenemos, y tenemos que ser muy honestos y transparentes, ¿no? Profesores con hijos en colegios subvencionados o particulares, partiendo de los mismos profesores, las autoridades, ¿no? Los alcaldes, los concejales que pueden, colegios subvencionados o particulares, los parlamentarios, en fin. ¿Por qué? Porque entendemos todos que lamentablemente no hemos sido capaces a través de los tiempos como Estado entregar una educación de calidad. Exactamente, mira, eso que mencionas tú de otros países que en realidad vienen dando ejemplo hace muchos años, que han entendido que invertir en una educación pública y de calidad no es un gasto. Buen término, invertir. Es una inversión en desarrollo humano. Si un país tiene una población que está más educada, es un país que va a avanzar también en un desarrollo social, económico, ¿cierto?, intelectual, cultural, y la educación es el motor que permite esas transformaciones. Y hoy en día la gente muchas veces dice, no, pero es que el Estado no puede estar ahí gastando plata en negocio. Oye, no es un gasto, es una inversión real, ¿cierto? Entonces, mientras no entendamos eso, probablemente las cosas van a seguir estancadas como están. Y ahí tú tocas otro punto que es súper importante, que muchas veces dice esta libertad de poder elegir, ¿cierto? Ojalá tuviéramos un país donde no tuviéramos que elegir, donde en realidad la educación pública ofrezca a todos los territorios, a todas las personas, a todas las poblaciones, a todas las comunas, exactamente el mismo nivel de educación. Donde quizás la única diferencia que existe entre un colegio y otro sea cuál me queda más o menos cerca de la casa, ¿cierto? Hoy en día vemos que se habla mucho de este tema de la tómbola, de que los papás, las mamás quieren elegir el mejor colegio para sus hijos. Pucha, ojalá fueran todos del mismo nivel. ¿Y sabes lo que pasa, Pablo? Pablo Cifuentes está con nosotros, Pablo Cifuentes Bladilo, que en representación del Partido Humanista pretende también ser uno de los protagonistas. De la Coordinadora Social de Magallanes, independiente. Perdón, humanista. Independiente. ¿Sabes qué? Me resonó eso consciente porque estuve recién hablando con un humanista, que era Jorge Rico, que va candidato al Consejo Municipal. Disculpa, tú perteneces, sí, a la Coordinadora Social de Magallanes en calidad de independiente. Correcto. Profesor de lenguaje, está con nosotros y estamos hablando de la nueva Constitución. Te quiero sacar en honor a los tiempos un poco de la educación, porque no es posible abordar todos los temas de la Constitución, pero hay temas que son absolutamente sensibles. Por ejemplo, quiero conocer tu mirada respecto a lo que debe ser el Estado de Chile sobre la participación de los pueblos indígenas. Hoy van con escaños reservados, va también la paridad de género por única vez, por eso el mundo ha puesto sus ojos en Chile, paridad de género. Pero quiero conocer tu mirada respecto a el Estado que debe construir Chile, un Estado plurinacional, pluricultural. ¿Cuál es tu mirada sobre ese punto en particular? Sí, mira, justamente hace
un par de semanas, la semana pasada creo que fue, estuvimos conversando porque dentro de nuestro trabajo de campaña estamos haciendo un espacio de conversación que se llama Diálogos con Sentido, y todas las semanas hemos estado tocando temáticas que creemos que son de interés para el proceso constituyente, y la semana pasada estuvimos hablando sobre pueblos originarios justamente con representación de pueblo mapuche y pueblo cahuesca. Entonces, una de las cosas que nos llevaban en esta conversación era que efectivamente, históricamente, el Estado de Chile ha tratado de incorporar a los territorios indígenas, ¿cierto?, o a los pueblos indígenas desde una mirada muy paternalista. En el fondo tratando de que ellos se asimilen a la manera que tenemos nosotros de entender la vida y de entender también el desarrollo y de entender la vida en comunidad. No respetando la mirada particular, propia y autónoma que pueden tener ellos mismos como pueblos, ¿cierto?, como pueblos ancestrales que coexisten junto a nosotros. Entonces, en ese sentido creo que es súper importante respetar la autonomía territorial, autonomía política, respetar también las autoridades que existen dentro de los pueblos indígenas, respetar su cosmovisión y su manera de organización y no imponerle nuestras lógicas de funcionamiento. Entonces creo que sí, es fundamental que la nueva Constitución reconozca un Estado que es plurinacional. Hoy en día tenemos pueblos que existen y coexisten con el pueblo, digamos, con esta nación chilena, y creo que es importante darles esa autonomía. Creo que no es incompatible, se puede coexistir, se puede convivir y efectivamente llegar a acuerdos consensuados, pero respetando desde una mirada empática también lo que estos pueblos han desarrollado durante miles de años, ¿ya? Y creo que hay que quitar un poquito ese rol como paternalista del Estado chileno de querer siempre incorporar y asimilar a los pueblos, pero desde nuestra mirada, digamos, occidental, por así decirlo. ¿Cómo descentralizamos Chile? Porque el reclamo generalizado, ¿no?, y se levantan las voces, queremos un Chile descentralizado. Yo no sé, país unitario, dice la Constitución, que tienda a la descentralización. Pero eso está en el papel, porque claro, Chile no se ha descentralizado y seguimos dependiendo de Santiago, y yo diría del barrio cívico de Santiago. Vamos a dar un paso, elegimos gobernador, pero ¿cómo tú ves para la región de Magallanes un Chile descentralizado? ¿Qué autonomía debería tener la región? A ver, yo creo que para el tema de descentralización no solamente es hablar de una descentralización territorial, sino que también una descentralización del poder. Y para ello yo creo que la participación es fundamental. Creo que hoy en día en nuestro país no existen ni se garantizan la cantidad suficiente de mecanismos democráticos participativos para poder descentralizar el poder. Nosotros desde la Coordinadora Social de Magallanes hemos propuesto desde el inicio del trabajo una lógica participativa, en la cual nosotros creemos que las bases y la ciudadanía tienen mucho que decir. Por eso tratamos de que todos los procesos sean transparentes, que existan consultas, y creemos que el Estado debe reconocer mecanismos de participación vinculantes. Por ejemplo, a través de plebiscitos, a través de consultas ciudadanas que permitan a los territorios tomar decisiones sobre cosas que ocurren en sus espacios. Por ejemplo, todo este tiempo que se ha estado hablando de la vía elevada, que vía elevada sí, que vía elevada no, bueno, ¿qué dice la ciudad? ¿Qué dice la ciudad al respecto? ¿Qué dice la ciudadanía sobre eso? ¿Qué dicen, por ejemplo, en Puerto Natales? ¿Qué dicen en Puerto Williams sobre la instalación de salmoneras en su territorio? Consultemos. Incluso yo decía, por ejemplo, ahora que se ha hablado tanto también de la estatua del general Baquedano en Santiago, digo, bueno, ¿por qué no le preguntan a la gente de la comuna que vive ahí? Hagan una consulta si se sienten representados o no se sienten representados por el general Baquedano. Entonces, creo que en nuestro país existe mucho temor de abrir los espacios de participación ciudadana porque se piensa que en realidad las decisiones pueden ser incorrectas. Yo creo que hay que respetar y hay que darle el espacio a la ciudadanía para que se manifieste, para que opine y tome decisiones. Yo sé que estamos sobre la hora, yo sé que estamos sobre la hora y Franco así me lo dice, pero quiero hacerte una última consulta. Tenemos hoy un sistema hiperpresidencialista. Y tenemos hoy en el Congreso dos cámaras, Cámara de Diputados, Senado. ¿Tú introducirías en la nueva Constitución algunos cambios sobre los poderes del Estado? Sí, la verdad es que bueno, son temas que requieren de una discusión súper profunda, la verdad, pero así como una mirada a priori, creo que hay que efectivamente reducir las facultades presidenciales, avanzar hacia un régimen que sea más bien semipresidencialista. ¿Con un primer ministro? ¿Tipo España, por ejemplo? Podría ser, claro que sí, ¿por qué no? Donde también existan mayores atribuciones para el Congreso. Y sí, creo que en un Congreso que sea unicameral. Creo que efectivamente hoy en día la democracia se entrampa mucho cuando tenemos estas dos cámaras y existen los mecanismos de representación y de revisión de efectivamente los procesos legislativos que creo yo permitirían funcionar bien con una cámara.
Pablo Cifuentes Bladilo ha estado con nosotros haciendo candidato, candidata. ¿Quién es usted? Último programa, pero llegó Pablo Cifuentes para darnos un par de las ideas que él tiene, ¿no? Y que comparte junto a la Coordinadora Social de Magallanes, que representará el próximo día 11 de abril, 10 y 11 de abril. Ahí estará su nombre en la papeleta, porque es uno de los magallánicos que también quiere contribuir con su mirada a hacer la nueva Casa de Chile, construir los nuevos cimientos de este país, donde haya acceso, como yo decía al comienzo, a la dignidad y felicidad de todos. Pablo, que te vaya muy bien. Ha sido un gusto y te dejo, mira, esa cámara para que le digas a quienes nos están viendo y escuchando por qué deben votar por ti. Muchas gracias, Vladimiro. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, la invitación primero que todo siempre es a informarse y a participar. Estamos viviendo un proceso que es histórico, es una oportunidad que nunca como país hemos tenido anteriormente y por lo tanto tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos sobre quién es quién y qué representa cada persona. Nosotros, desde la Coordinadora Social de Magallanes, estamos ofreciendo una alternativa que es independiente, que es ciudadana, que es participativa y siempre con los procesos de cara a las personas. Queremos hacer transformaciones para nuestro país, pero no queremos hacerlo solos, no queremos representarnos a nosotros mismos, sino que queremos trabajar en contacto con el territorio, con las organizaciones y sobre todo con lo que la gente piensa realmente. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso, siempre a conversar, a abrir el diálogo y llevar el contenido por delante y no los intereses de particulares ni los intereses de algún partido político, sino que simplemente lo que la ciudadanía quiere. Así que informarse, a participar y ojalá a confiar en este proyecto que es independiente. Letra y número. ZI32. ZI32, Pablo Cifuentes Bladilo. Un gusto, Pablo. Un gusto que te vaya bien, ya nos reencontraremos. Estamos haciendo candidato, candidata. ¿Quién es usted? Una breve pausa y ya volvemos para hablar de qué? De municipalismo, del gobierno comunal.